Y ahora continuamos con el bloque de programas cristianos firmes y adelante. La Iglesia Bautista Gracia y Verdad de la ciudad de Hollywood presenta su programa La Gracia y la Verdad. Ya queda con ustedes el pastor Carlos Gabriel. Buenas noches, amados hermanos y amigos. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos presenta de poder venir y traer el mensaje de la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que a través de esta presentación de la palabra, que el Señor pueda ministrar a su vida de una manera muy especial. Esperamos que usted pueda crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y apoderarse de toda la verdad que Él tiene para su vida. Pedimos al hermano Rafael que nos traiga un saludo. Amén. Saludamos a todos, hermanos. Damos un saludo cordial en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y verdaderamente estamos aquí gozosos porque verdaderamente cada vez que venimos a estas ondas radiales es como cuando vamos a nuestra iglesia. Como dice la palabra, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sabemos que hay pueblo de Dios que está atento, escuchando la palabra de Dios y que se está gozando juntamente con nosotros al escuchar la palabra viva y eficaz que Dios tiene para nosotros. Así que es de gozo para nosotros estar aquí y poder brindarle a ustedes lo que de gracia hemos recibido. Reconocemos que nada somos, sino que toda sabiduría, todo conocimiento, todo don perfecto, todo lo bueno desciende de los cielos, desciende del mismo trono de Dios. Por lo tal estamos aquí para brindar lo que hemos recibido de parte de Dios. Y vamos a continuar en esta noche con el estudio que tenemos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Amén. Que nos lee: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la justicia de Dios. Y es de suma importancia que nosotros podamos examinar en sí esas verdades que se encuentran en la palabra, porque es a través de lo que dice el Señor Jesucristo, lo dice el apóstol Pablo, en esta palabra que Él trajo, para que el mundo pueda entender cuál es el plan o el propósito que en sí Dios traía. Nos damos cuenta que hay una diferencia vital entre Dios y el hombre, que la Escritura enfatiza, y es que Dios es un Dios justo. Primera de Juan 1:5 nos dice así: mientras que según Romanos 3:10, el cargo fundamental hecho a los seres humanos es que no hay justo ni aún uno. Y tenemos que hacer bastante énfasis. ¿Por qué? Porque el hombre pecó y fue apartado de Dios, y el hombre ha caído bajo condenación. La Escritura dice que está muerto, sin Dios y sin esperanza. Ahora, de la misma manera, una de las glorias de la gracia divina es el hecho de que una justicia perfecta, semejante a la blanca e inmaculada vestidura de una novia, ha sido provista en Cristo y es gratuitamente concedida a todos los que creen en Él, según nos dice Romanos 3:22. La Escritura distingue 4 aspectos de la justicia. Primeramente, que Dios es un Dios justo. Esta justicia de Dios es invariable e inmutable, según Romanos 3:25 y 26. Él es infinitamente justo en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. Dios es justo en su ser. Es imposible que Él se desvíe de su propia justicia, ni siquiera como por una sombra de variación. Él no puede mirar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Por consiguiente, puesto que todos los hombres son pecadores, tanto por naturaleza como por práctica,
el juicio divino ha venido sobre todos ellos para condenación. La aceptación de esta verdad es vital para llegar a un correcto entendimiento del Evangelio de la gracia divina. Dios es justo en sus caminos. Debe también reconocerse que Dios es incapaz de considerar una ligereza o con ánimo superficial el pecado, o de perdonarlo en un acto de lasitud o debilidad moral. El triunfo del Evangelio no radica en que Dios haya tratado con lenidad o blandura el pecado, sino más bien en el hecho de que todos los juicios que la infinita justicia tenía necesariamente que imponer sobre el culpable, el Cordero de Dios, lo sufrió en nuestro lugar, y que este plan que procede de la mente del mismo Dios, es de acuerdo a las normas de su justicia suficiente para salvación de todo el que cree en él. Por medio de este plan, Dios puede satisfacer su amor, salvando al pecador sin menoscabo de su justicia inmutable, y el pecador que en sí mismo está sin ninguna esperanza puede verse libre de toda condenación. No es raro que los hombres conceptúen a Dios como un ser justo, pero donde fallan a menudo es en reconocer que cuando Él efectúa la salvación del hombre pecador, la justicia de Dios no es ni puede ser atenuada. La autojusticia del hombre. Encontramos que la mayor parte de los hombres piensan que ellos son justos, que ellos hacen cosas que son agradables a Dios. Mas, sin embargo, esta completa armonía con la revelación de que Dios es justo, tenemos la correspondiente declaración de que ante la mirada de Dios, la justicia del hombre, Romanos 10:3, es como trapo de inmundicia, según nos dice Isaías 64:6. Quisiera leer un texto, pastor, en el Salmo 97, hablando de la justicia de Dios y el Dios que nosotros adoramos, que es un Dios justo. Salmo 97, el versículo 1, 2 y el 6 dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Aquí nos muestra que Dios es un Dios justo, y en sí la simiente o el fundamento, ¿no?, del trono de Dios, o sea, de la esencia de su trono, de toda su reino, está basado en ¿qué? En la justicia de Él, en la justicia y en su juicio. Amén. Amén. Quisiera leer lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Y ahí Dios establece en sí la condición del hombre. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y vemos la manera en que Dios cierra en sí ese principio que le está estableciendo. Él quiere que toda lengua se calle la boca. Toda lengua, en vez de estar hablando lo que no saben, deben de caer de rodillas delante del Señor y darle gracias, porque Él está mostrando su amor y su compasión al entregar a su Hijo a morir en nuestro lugar.
Queremos tocar ahora la parte de lo que es la justicia imputada. Dios ha imputado su justicia. Como se ha recalcado en las discusiones previas en cuanto a la doctrina de la imputación, la importante revelación de la imputación de la justicia de Dios es esencial que la comprendamos tanto sobre los principios sobre los cuales Dios condena al pecador, como sobre los principios sobre los cuales Dios salva al cristiano. Aunque la doctrina es difícil de entender, es importante comprenderla como uno de los mayores aspectos de la revelación de Dios. El hecho de la imputación es subrayado en la imputación del pecado de Adán a la raza humana, con el efecto que todos los hombres son considerados pecadores por Dios. Cuando la Escritura dice por cuanto todos pecaron, la Escritura está mirando que todos los hombres Dios los encerró en Adán. En sí, conforme a lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, Dios está mirando a dos hombres. Dios está mirando a Adán, y conforme a la Escritura, en Adán todos murieron. Pero también nos presenta el segundo Adán, a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo ha traído Él satisfizo la justicia de Dios, y es esa justicia que Dios acepta. Es esa justicia que Dios demanda de cada persona. Esto se desarrolla más aún en el hecho de que el pecado del hombre fue imputado a Cristo cuando Él se ofreció como ofrenda por el pecado del mundo. Cristo no tenía pecado, nunca cometió pecado, mas sin embargo Dios lo hizo pecado. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro pecado y lo clavó en su carne en el madero de la cruz. Es interesante, Carlos, porque como leíste en Romanos 3:10, o sea que vemos la condición del hombre, que el hombre está totalmente, o sea, no hay hombre justo, porque el hombre es injusto. Dios es justo, el hombre es injusto. El hombre no entiende las cosas que pertenecen a Dios, porque para él son locura. Tampoco el hombre busca a Dios, y por lo cual dice todos se desviaron, se hicieron inútiles. El hombre está en una condición que es un inútil ante Dios. ¿Por qué? Porque nunca puede alcanzar la gloria de Dios, nunca puede llegar a esa gloria que Dios tiene para el hombre. ¿Por qué? Porque Él es injusto. Ahora, de la única forma, porque vemos un ejemplo, la ley fue dada, y muchas personas piensan que a través de la ley, o sea, y vamos a hacerlo simple, los mismos mandamientos, los 10 mandamientos. Hay personas que piensan que por ellos tratar de guardar los 10 mandamientos, van a tener una entrada triunfal en lo que es el reino de los cielos. Sin embargo, ese no es el propósito de que Dios dio la ley. Dios no dio la ley para que el hombre se justificase por medio de la ley, sino que Él dio la ley ¿para qué? Para mostrar de cuán inútil es el hombre, de que el hombre no puede guardar toda la ley. Por eso es que la misma palabra nos dice que si aún tratamos de guardar la ley y guardamos toda la ley, pero ofendemos en uno, o sea, fallamos en un punto, nos hacemos culpables de toda la ley. O sea, el hombre está incapaz, inútil totalmente de cumplir con toda la ley de Dios, de lo que Dios demanda. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Que la única forma que nosotros podemos entrar a esa gloria de Dios, podemos ir a los mismos cielos, podemos gozar de la vida eterna, es cuando tenemos una justicia perfecta. O sea, Dios demandaba a través de la ley una justicia perfecta, y el hombre no la tiene. Entonces el hombre está totalmente inútil, pero esa justicia perfecta es la que Dios nos ofrece a través de la persona de Cristo Jesús, porque Él sí fue justo y Él fue obediente hasta la muerte, y a través de su muerte, como ahora vamos a seguir estudiando, es que podemos recibir esa justicia.